Salud, salud, querido público. ¡Bravo! Aplausos por el aniversario. Nuestro adorado público anti-iluminati. Hay que usarlo como medio, o sea, que nos ayuden a derribar todas las religiones. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el programa especial de aniversario con el tema más solicitado por los espectadores de todo el mundo, que es el tema de los Illuminati. Ramsés nos va a decir unos cuantos de los países a los que enviamos saludos, porque son de los que nos han hecho el favor de visitar nuestro canal. Sí, vamos a comenzar por el continente europeo. Europeo, porque es el orden que nos da las estadísticas de Pablo. Okay. Y bueno, comenzamos por España, Italia, Francia, Hungría, Alemania, Reino Unido, Portugal, Suiza, Rumania, Suecia, Polonia, Rusia, Países Bajos, Eslovaquia, Latvia, Grecia. Y bueno, aquí Alfredo nos va a continuar después de Grecia. Austria, Bulgaria, Bélgica, Lituania, Serbia, Dinamarca, Finlandia, Normandía, República Checa. ¿Sí? Croacia, Bosnia-Herzegovina, Irlanda, Ucrania, Andorra, Eslovenia y Gibraltar. Hasta en el Saludos. derecho de Gibraltar. Saludos a toda Europa, porque Por un año de Y a visita. los que no nos han visto también les mandamos un también saludo. le mandamos saludos a Europa y saludamos también a nuestro público que se acaba de añadir. Tenemos Los más europeos público. también están bien interconectados, pues tienen amigos de países que no nos han visto, pues que les pasen nuestros saludos. El link, pásenle el link. Sean compartidos. Pero esto, por ejemplo, nos está hablando de que ya tenemos una cobertura casi completa en Europa, ¿no? Sí. En países tan remotos como Ucrania, Bosnia-Herzegovina, después de ser un ejemplo para el mundo, tristemente, como el proceso de balcanización, ahí nos ven, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a pedirle ahora a Ramsés que continúe con la dinámica, que es sacar una carta del juego de los Illuminati, que nosotros vamos a intentar equiparar con la realidad. Para los nuevos que se están conectando, este es un juego de rol que se puede bajar por la red. Búsquenlo, cartas Illuminati en internet. ¿Cuál salió? El Pentágono. 1991 fue. Exactamente, el Pentágono. La carta que nos sale es una carta que es el Pentágono. Vemos en la carta El edificio de La forma, ¿no? Del Pentágono. pero La arquitectura. envuelto en llamas, como si hubiese sido atacado. A todos pues nos rememora inevitablemente la fecha del 2001, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas y en Campo David, y también en el Pentágono.
Te digo algo, Perdón. yo ya me iba a los detalles. Esto es, Tranquilo. esta carta, si nosotros hablamos del Pentágono, Sí. nos remite a este hecho, ¿no? En donde, sobre todo por el humo en la carta, ¿no? Nos remite a ese ataque en el Pentágono, en donde nosotros veíamos en televisión esta imagen de la carta, el Pentágono con humo, ¿no? Saliendo por un ataque. La casualidad es que esta carta fue diseñada desde 1990 o 1991, un periodo de tiempo entre el 90 y el 91, no en el 2001. Ujú. O sea, 10 años antes, ¿no? 11 años antes. No tenemos ningún problema técnico, estamos en vivo. Ajá. Sí, está como colapsada. Ajá. No la puedes apagar. Pero bueno, regresando, estamos hablando de... Bueno, entonces, les comentaba que la carta nos remite a una fecha que es el 2001 y el ataque del 11 de septiembre. ¿Será el 11S? La carta fue diseñada en el 2000, No, perdón, no, en 91. 1990 o 91. Ahora sí, ¿qué nos tenías que decir? Te digo sobre el hecho, ¿no? El hecho del ataque. Se leyeron ya reportes después de fuentes del Pentágono en donde el peritaje, supuestamente este es un ataque, ¿no? Que viene de afuera, ¿no? Hacia adentro. De otra forma no puede ser tomado como ataque. Y lo que decía esa parte del análisis es que las estructuras estaban implosionadas como si algo de adentro hubiera explotado hacia afuera. O sea, deja una dirección de onda y pues descalifica entonces el hecho que se vio de que un avión se había impactado ahí, ¿no? Del cual pues no se encontró estructura y pues era prácticamente imposible Entonces, que algo entrara de afuera hacia adentro. Tu primera anotación o tu primer comentario es diciendo que, apuntando sobre el hecho de que la historia oficial del ataque al Pentágono no fue como se dijo, que fue un ataque, porque las evidencias muestran que fue de adentro hacia afuera. Un autoataque. Eso nos está tú... Pues sí, como proponiendo en base a lo que se ha leído, lo que han los, dicho los expertos. los peritajes ¿no? externos. Sí, Imágenes también, ¿no? E imágenes, ¿no? Sí, Que nosotros pues, podemos apreciar en la red incluso, ¿no? Sí, porque está fácil, te decían, cayó un avión, pues ¿dónde está? Sí, o sea, había partes en el reportaje que decían que hay segmentos del avión que son indestructibles, pero ni siquiera esas secciones del avión que son indestructibles fueron halladas cerca del Pentágono, cerca del lugar donde fue la explosión y todo. No se encontraron nada, ni un solo vestigio de un avión se encontró en las afueras del Pentágono, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando al Luis nos apuntaba sobre esto, ¿no? De la primera fecha que nos remite es el 2001 y la historia del 2001 es inverosímil, no se sostiene. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto otro de que esta imagen que sucede en el 2001 fue dibujada en el 90-91? Mira, por una parte me hace también pensar y recordar que hay juegos de guerra que tienen los estadounidenses, los militares, que en realidad estaban marcados tanto el ataque de las Torres Gemelas como el ataque al Pentágono, ¿no? Que donde ellos según iban a hacer pruebas de esos ataques, inclusive nadie detuvo los aviones que fueron hacia las Torres Gemelas porque se suponía que eran juegos, o sea que estaban haciendo unas pruebas, que no iba a haber ningún problema y resultó que fue real. A final de cuentas o lo provocaron ellos o se les filtró la información de forma así como que muy puntual. Sí, o sea, muy ingenuamente, ¿no? O sea, Entonces tú aquí nos estarías hablando de que hay una relación con la carta de
Centro para el Control de Enfermedades, que nos habla de cómo algunas armas se vuelven en contra tuya si no las aplicas bien. O sea, esto estaba preparado como una práctica, un ensayo, pero alguien lo llevó, en lugar de convertirlo en un ensayo, lo convirtió en algo real. No, o sea, digo, podría ser, ¿no? Aunque en realidad aunque en realidad todos sabemos que todo apunta a que fueron ellos mismos. Un autoataque. Un autoataque. Bueno, de entrada ya no es teoría porque sucedió. Bueno, O sea, de entrada. Tengo la verdad. ¿Cuál fue el móvil? ¿Cuál fue los trasfondos? Eso lo estamos capitando. Sí, y es muy sospechoso que una instalación militar de tal nivel sufra un atentado tan absurdo, ridículo. Es como matar a la mosca con el matamoscas. O sea, no se entiende que una instalación que represente el corazón de la panoplia gabacha, Muy inteligente. ¿Te refieres más a matar un rinoceronte con un matamoscas, no? Sí, O sea, de matar un animal muy grande con un artículo muy nimio. sí. Muy se me hace que no concuerda, porque, pues, ¿no? exacto, Que porque haya sido externo. algo que se supone que comentaban ellos o que ha sido difundido ampliamente por los multimedia en todos sus vertientes, desde películas, radio, televisión, periódicos, todo tipo de prensa, es la invulnerabilidad de el Pentágono, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, como dices, que con un objeto tan nimio como un avión se lograra causar semejante daño, ¿no? Pero que además de explosión fuese hacia afuera? Sí, o sea, que como fue A mí eso, se me ¿no? ocurre un poco Es más. que el avión se metió por sus grandes puertas del Pentágono y salió. A mí me gusta más regresar al juego de rol y pensar qué les da a los estadounidenses este ataque, qué les da, qué poder les da a ellos, ¿sí? Que te ataquen tu centro de control, No, tu pues centro de mando, que acepten la mayor inversión militar para mejorar y que tú toda puedas la atacar otros infraestructura países automáticamente sin tener ningún problema. Ahora cualquier persona en Estados Unidos es supuesto terrorista desde este ataque. Cualquier persona. Puedes hacer Otra vez cambian las leyes, puedes una correlación entre las diferentes cartas otra vez, ¿no? Que sería esta carta que nos hablaba de la restricción a las libertades, ¿no? De control. no hay restricción a las libertades sobre supuesto ataque inminente. Ajá, solamente bajo esa perspectiva podemos suprimirlas, ¿no? Claro. Pero ellos califican cualquier tipo de situación como un ataque inminente. Como les conviene. Y hay naciones, por ejemplo, como Corea del Norte, que viven y Libia misma, Egipto vivía estado de sitio y de emergencia nacional desde hace 30 años. Sí. 30 años bajo estado de emergencia. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros aquí en México podemos pensar que que puede durar por 30 años este estado de emergencia que llevamos aquí en México. Y si se van a aventar 10,000 Por año, por año, 60,000 por año. No, 60,000 por año, 10,000 por año. 10,000 por año oficial, en Claro. planta, no. o sea, 300 Como 1,000,000. serían 300,000. Sí, ya llevamos, no, Sí, porque son 360,000 muertos. 300, Casi medio millón, ¿no? gracias a nuestro. salud para Salud. nuestro público. Salud, estamos de fiesta. Estamos de fiesta, salud. Con el público, televidente y en vivo, por favor. Por favor, sintonicen. Nada más pensamos que llegaran tantos más que traten de acomodarse porque las gradas no son tan
Jalafias. Como se ve, no cabe. Bueno. 1000. Nos quedan 4 minutos para esta carta del Pentágono. Necesitamos un comentario final sobre esta carta del Pentágono, Luis. Pues para mí es ese punto, ¿no? ¿Cómo es posible, más bien fue posible atacar el centro, el cerebro estratégico del gabacho? Y si el gabacho es guerra y la guerra es conquista y todo lo que implica, pues se me hace para justificar la libre acción de todo contra todos. Alfredo. A mí la carta es mucho más reveladora, nada más por ser del 90-91, y como lo que dijimos desde el principio, es un juego, por ser un juego de rol que puedes idear, hacer, deshacer, que nada más al pensarlo no pasa nada, o al actuar pasan todas estas cosas, es muy revelador. Porque entra al seno, al ser un juego de lore, entra al seno de la familia e introduce esos paradigmas y esas ideas, ¿no? Totalmente. Ram. Bueno, a mí yo pienso que es así algo como... también hay que pensar que no sé si escogieron el Pentágono porque, bueno, era efectivamente es el corazón de, ¿no? Pero como platicamos hace rato, sí, efectivamente con eso están prácticamente se están dando el permiso para mejorar toda su tecnología armamentista, porque, bueno, ya se ve que hay una vulnerabilidad, entonces hay que mejorar todo, entonces implica muchas cuestiones, es muy simbólico también, ¿no?, en la población. A ver, querido público, ¿alguna opinión? Que está buena la Un punto, bueno, ¿están diciendo? Sobre el Pentágono, ¿alguien tiene algo que decir de nuestro público sobre el Pentágono y este atentado que sufrió en el 2001? ¿Qué les evoca, qué les recuerda, qué les hace pensar? Obviamente autoatentado, ¿no? Autoatentado. Como comentan, es muy válida esa opción de si es el centro de inteligencia a nivel internacional, con la mejor tecnología, que haya Recibido un ataque tan absurdo, pues eso es autoataque, ¿no? Sí, que alcanzara a llegar el avión hasta el Pentágono, ¿no? Bueno, no un kamikaze, le pudieron haber disparado un rayo desde ahí. Tomando lo que tú dijiste, Anita, es cuando a ti te sucede algo, a nosotros en nuestro cuerpo, lo primero que nosotros resguardamos es nuestro cerebro, nuestra cabeza. Cualquier cosa que sucede, tú tomas una posición fetal. ¿Para qué? Para que el cerebro, que es lo que piensa, siga, bueno, supuestamente es lo que siga funcionando, y en este caso pues es el cerebro de toda la inteligencia norteamericana, ¿no? Y supuestamente es lo más un golpe muy fuerte. Bueno, pero aparte vamos. crea un terror gigante porque como el centro, o sea, sobrepasaron el cerebro, como dice, sobrepasaron el cerebro. ¿Qué nos esperamos, no? ¿Qué nos esperamos de lo peor, no? Entonces somos vulnerables, ¿no? Con esta carta y la opinión del público sobre esta carta del Pentágono, la opinión nos dice, el Vox Populi piensa que fue un autoatentado y no hay algo que vaya a hacer sacar de ese pensamiento a la opinión pública, dadas las evidencias filtradas hasta el momento, ¿no? ¿Dónde está el avión? Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente carta. Igual en Pittsburgh, que la saque alguien de nuestro público. Bueno, esta carta es una carta que se llama Take Rooms Out. Nosotros, bueno, en la imagen nosotros vemos el mundo y una cinta como de película suelta, ¿no? Así como... que se rompe o se termina o... Ajá, suelta, una parte está suelta, no está en el carrete, está fuera del carrete.
La carta nosotros la tradujimos como, ¿qué sería? Como sigue filmando sin cinta. Como seguir filmando sin cinta, ¿no? Sí, o como realmente también puede ser, ya, sí, se terminó, aunque, porque también la imagen del mundo está partido, ¿no? Ajá, pero nos dice, por ejemplo, ajá, o sea, es como corre fuera, ¿no? O sea, la cinta sigue corriendo, o sigue corriendo el asunto, aunque la cinta se acabó. Bueno, eso es inevitable. Sí, claro. Esto nosotros lo interpretamos de la carta, ¿no? Bueno, lo que la carta nos puede llevar a la realidad, lo que podemos objetivar de la carta en la realidad, como un correr de la cinta, correr de la cámara, correr de la filmación, pero sin la cinta, sería como una falta en la información. Ya no hay memoria histórica. ¿No? Como tú estás filmando, pero sin cinta. Entonces, al final de cuentas, cuando quieres revisar la cinta, te va a faltar un pedazo, porque estuviste corriendo la filmación sin cinta. Pero puedes ponerle lo que tú quieras. Ese pedazo sin cinta, ese es el beneficio. El beneficio de la duda. Tú puedes simplemente narrar ese pedazo sin cinta, ¿no? Y al tú narrarlo, pues tú estás diciendo lo que tú quieres, ¿no? Es tu decisión, ¿no? Nosotros vemos entonces aquí, por ejemplo, con relación a esta carta, una fragmentación de la información, ¿no? Un juego del teléfono descompuesto pudiera ser, ¿no? Incluso lo vivimos aquí en México cuando tú has estado en un hecho y lo ves en la tele, en los medios, totalmente es otro suceso. Sí, está chinga. Ahí nunca llegó la policía, nunca hubo golpeados, nunca hubo detenciones de violando derechos humanos, pero tú ves en la imagen mundial esto, ¿no? La edición, el corte, el manejo de la información. Esos pedacitos sin... exacto, o sea, como dice, o no ves. Sí, ¿no? Porque exactamente, ¿no? A mí me tocó ver, ¿no? O sea, de que llegara gente que iba a alguna marcha o algo así, llegar golpeada, y en los medios no salir absolutamente nada de las agresiones y de los enfrentamientos que se dio entre la montada y la policía. Esa puede ser una lista, o la otra es decir, una señora... En este caso, en donde Ramsés nos narra, ¿no? Hubo la agresión de la policía, hubo gente golpeada y todo, pero en el reportaje no sale. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron corriendo el video, pero sin cinta. Claro. ¿No? Ahí aplica esta carta. ¿Nos dejan abrir? Y por el otro lado, si al que tiene esta carta le conviene decir que arrastraron a una señora, ¿sí? Que lo va a editar y de repente la gente que estuvo ahí le dice, ella nunca estuvo ahí, eso no es cierto, pero en los medios ya sucedió, en los medios ya pasó. Es como dice Jorge Saldaña, ¿no? El que edita informa. Sí, eso es real. Te digo, y dejas en segundo paso a los hechos reales, ¿no? Y todo lo montas dentro de una edición lo manipulas a tu conveniencia. Y nosotros, por ejemplo, estamos viviendo ahorita aquí en México una situación en donde nos aplicaron el Take Room Out con Florent Cassés, ¿no? En donde ahí nos aplicaron una cuestión en donde no se veía, no supimos qué pasaba en unos minutos, pero después ellos nos contaron qué fue lo que pasó en esos minutos, ¿no? Pues que ella no podía entender nada. Y nos presentaron una imagen en la televisión reconstruida de lo que según ellos no pudieron grabar en el momento, o quedó fuera de la cinta. ¿Qué onda, no? Vemos cómo este manejo de la información fragmentado, en donde ellos pueden
romper la cinta en cualquier momento y ocupar ese vacío en la cinta a su total conveniencia, ¿no? Para, en el caso de México, por ejemplo, romper todo un Estado de Derecho y el sentido fundamental de una Constitución. Y poder aparecer como una estrellita con su celular. Ya es el escándalo, no es el ruido. ¿Qué te decía? No, perdón, es que un analista colombiano le preguntaba que qué opinaba sobre el asunto de Florán Cassés, y él dijo que eso era ruido, que era simplemente ruido para ocultar lo que estaba sucediendo realmente en México. Que bueno, exactamente. Digo, le compete a Francia porque el papá de esta chica, hablando de esto, y su hermano son concesionarios de una línea aérea de Colombia, Francia, en aviones pues que transportan unas cajitas así de unas cosas como talco, ¿no? Así, droga, personas, entonces nadie hace una observación sobre ese hecho, ¿no? Y todo es, ella es de la banda de secuestradores y la Wallace hace su show, o sea, se vuelve un circo mediático. Y eso es, vemos objetivada esta carta del juego de los Illuminati, que es un juego internacional objetivada en una nación, que es la nuestra, ¿no? Sí, pero también tenemos ejemplos en otras partes del mundo de la misma acción, en donde se sucede la realidad y solamente el Estado o los que están en el poder velan o filtran la información que es conveniente. Por ejemplo, en Japón, con lo del desastre, pues el gobierno nunca aceptó los niveles de radiación, nunca aceptaron que estuvieron a punto de evacuar Tokio por la radiación. Ahí, por ejemplo, vemos otro que lo iban a dejar a su suerte, no iban a dejar. De hecho, los dejaron a su suerte. Cómo ahí les aplicaron otra vez. No vayan, que iban a evacuar las plantas, iban a dejar que explotaran. Pero esto es tan fácil. Y eso que se supone que es un juego, ¿no? En Siria, yo digo que les iba a salir de Oxila. En Siria se veía digamos, militantes del partido opositor disparando con pistolas normales, no sé, 9 milímetros. Era lo único que se veía, lo que se veía en los medios, que le pegaban a la policía, ¿no? Cuando la policía pues tiene pistolas de asalto o metralletas AK-47, que esas nunca salieron, ¿no? Sí, siempre hay un manejo muy sesgado, siempre vemos solamente una parte de la información, y además las imágenes son total y absolutamente manipulables. Sí puede ser manipulable. No, de hecho son manipuladas. Susan Sontag, una chicuelos, Susan Sontag nos en un libro nos habla sobre la imagen, ¿no? El poder, ¿no? Es un ensayo sobre la imagen y nos plantea un ejemplo de la Primera Guerra Mundial, del primer manejo mediático de las imágenes fotográficas en asuntos bélicos, ¿no? Como la misma fotografía de unos soldados agrediendo a unos civiles fue utilizada por ambos bandos en su pro. Claro. O sea, la señora tirada traía la bandera del enemigo y viceversa, ¿no? Claro. Porque si no, pues en la guerra los dos lo exacerban, ¿no? Sí. Y pasan un corte en la imagen, ¿no? O sea, no te pasan la historia completa. Siempre te pasan nada, te ponen una parte de la historia. Corrió la cinta corrió la película un cacho sin la cinta, ¿no? Tú dijiste al principio que el que edita es el que informa. El que edita informa, no lo dije yo, lo dijo Jorge Saldaña. Tú lo repetes. Yo lo cité, cualquier cosa es con él, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, nos quedan pocos minutos para esta carta de
correr sin cinta, que sigue corriendo el asunto sin cinta. Nosotros podemos ver que hay países que no funcionarían, que no se sostendrían sin esta carta. Sí, sin esos paliativos. Si ellos no pudieran editar la información, no se sostendrían, ¿no? Países como México, Japón, Estados Unidos, Libia, Japón, la Unión Europea, digo, nunca van a aceptar que están en un gran embrollo y que una solución de crédito no soluciona un problema crediticio. Mira, y por ejemplo, en el caso de Grecia, vemos que ya admitieron su crisis, ya admitieron su asunto. Por fin. Pero no te pasan un cacho de la película. Hay un cacho en donde filmaron sin película, que es en donde hicieron los fraudes. Pues, ¿No? Sí, Donde ¿Por qué Grecia quebró? O sea, ya estamos quebrados, pero ahí ellos filmaron sin cinta. Y porque ellos, para ahí ingresar nada a la Unión Europea maquillaron todas sus cifras. ahí te lo cuentan, eso te lo cuentan ellos, no hay video. Ay, perdón, es que se nos rompió la cinta. No lo pudimos Se nos filmar, cayó el sistema. se nos cayó el sistema. Pero yo te lo cuento, no hubo problema, todo salió bien. ¿No? Así es el asunto de Grecia. No te pasan ese pedacito de la historia en donde ellos hicieron los fraudes. Sí, ¿qué fue lo que conllevó a esa situación? En Estados Unidos Bueno, no te pasan el asunto del Density. ni de lo de la radiación. 6 millones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esa es otra Sí. carta. 6 millones de familias, 6 millones de familias que viven en casas de campaña. Es Eso que es están algo, todo el año en elecciones allá. eso es algo que está fuera de la cinta. Sí. 6 millones de familias viviendo en parques, o sea, no personas, no 6 millones de personas, De 6 millones de familias. familias, cada familia de 4 o 5 miembros, Se lo reventó. y que viven en El parques. fraude de inmobiliario, perdón, la quiebra inmobiliaria. Esos no son... con la quiebra de Lehman Brothers. No, pero resumiendo esta carta, para mí lo que significa o siembra en la psique humana es la incertidumbre, porque al no estar la historia completa de nada, ni siquiera la mente puede tener lógica de secuencia, ¿no? Ante un hecho como cualquier cosa, hasta el montaje más hollywoodense, pienso que es ahí la implicación fuerte, ¿no? Y lo de vivimos- generar incertidumbre. Y lo vivimos prácticamente aquí en México con el caso de Florán Cassés, como toda esta cuestión no nos deja saber ya qué fue lo que pasó. Incluso el sismo del martes 7 puntos, no sé qué, o sea, nadie sabía. Ese pedacito de historia que te falta, que no se filmó, te impide a ti como sociedad saber qué fue lo que realmente ocurrió. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo porque al final de incertidumbre. cuentas ellos pudieron recrear lo que ellos quisieran. se llaman los Claro. ¿cómo Que cuentan lo que quieren. ¿Cómo se llaman los premios Grammy ingleses? Award. Los awards. ¿Cómo se llaman los premios de Grammy los ingleses? Donde salió la chavita esta de él, que es muy famosa. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Donde Bueno, eso. Espérame, Unos premios comerciales europeos. No, pero viene muy al caso, ya que esta chavita pues, famosa, canta bien, lo que quieras, se quiso extender en su placa cuando tenía el micrófono y le cortaron el micrófono. Brit Awards. Ajá. Brit Awards, Arigato. El locutor le dijo que ya. sí, y ella dijo, es mi noche, déjame hablar, por favor. Le cortaron y terminó haciendo su British señal, ¿no? Sí, claro que sí. Aquí en México, la Roque señal. Internacionalmente Britney, pero localmente Roque Y señal. después de esto, Bueno, dijeron- la voy a hacer para el público que no sabe qué es la señal. Esta es la Roque señal o Britney señal. y después de eso, Es solo por la parte logística. No es ningún placer morboso. dijeron 20 cosas en los medios hasta el final que dijeron, perdón, sí, la cagamos, sí, la debimos de dejar hablar. Se termina disculpando. Bueno, entonces al final de cuentas vemos que van a tener que disculparse por haber cortado esos cachos en la cinta
y sus disculpas nos van a venir Juan Carlos. La verdad. Pues sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a nuestra siguiente pequeña pausa Illuminati, un par de minutos, vamos de 2 cartas en 2 cartas. Sí, para... De 2 en 2. De 2 en 2. Un buen rato para que... Porque no se acomodan más. Si no, sí. Bueno, Eso es cierto. música maestro, por favor. Ay. Salud. Salud.